Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, colegas docentes, padres de familia, incluso estudiantes normalistas que sintonizan el día de hoy esta programación que tenemos para ustedes en Voces Docentes en Acción. Nos encontramos el día de hoy reunidos con entusiasmo porque hemos regresado de una breve pausa en nuestras actividades que era necesaria para poder revitalizarnos y estamos de nueva cuenta con toda la energía para poder concluir en esta primera fase, lo que es el curso remedial y poder realizar la evaluación. Entonces, con base en ello, hemos el día de hoy tomado la decisión de platicar acerca de este tema, que es la evaluación escolar que vamos a llevar a cabo ya en estas semanas. Y también queremos hablar un poquito acerca de los avances que hemos detectado en lo que se refiere a lo que es el programa de promoción horizontal, que como ustedes saben, estamos todavía en expectativa de lo que vaya a suceder de acuerdo a la autoridad de cada uno de los estados y además de ello porque de acuerdo con los lineamientos establecidos en las convocatorias dice que las personas que sean acreedoras a este incentivo podrán percibirlo a partir de la quincena que va a iniciar el día 1 y concluye el día 15, entonces por ahí en los talones de pago ya se debería de ver reflejada quiénes son las personas que van a poder acceder a este incentivo. Y bueno, el día de hoy quiero dar la bienvenida. Yo soy Nancy Quintero, siempre se me olvida presentarme con ustedes, pero pues quiero dar la bienvenida a mis compañeros, a Fernando, que es el director de Horizontes de Aprendizaje, y me gustaría que antes de comenzar hiciéramos una pausa para, Fernando, si puedes recordarles que participen con nosotros en esta iniciativa que tiene pues tu organización en cuanto a convocarlos a que nos apoyen con las firmas, que va relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy, y de pues nueva cuenta por ahí que nos des un saludo de bienvenida. Yo hoy te saludo. Muchas gracias, Nancy. Qué gusto saludarte. No, y gracias por el espacio. Sí, la verdad es que hemos estado tratando de seguir el rastro del dinero, como dicen, follow the money, con este tema de promoción horizontal. Es de sumo interés para muchos docentes en el estado, y no solo en San Luis, sino en todo el país. Entonces, con base en una información que algunos compañeros maestros, específicamente de algunos canales en YouTube, estuvieron compartiendo esta información. Es justo decir que estos maestros pues, también tienen sus canales de información docente, los pueden seguir. Uno de ellos es Soy Docente, es un maestro de Nuevo León, y otro es un maestro de Michoacán, Alex Dube, así lo pueden localizar en YouTube. Ellos ya también tienen tiempo desarrollando estos streamings dedicados a la educación y son bastante interesantes. Yo los invito a verlos, ¿no? Y con base en un documento oficial que uno de estos compañeros publicó en sus canales del estado de Durango, en relación al presupuesto que iba a obtener el estado para promoción horizontal de maestros federales vía transparencia, es que se hizo un ejercicio de proyección estadística de a ver, pues si eso toca en Durango, pues cuánto le tocará a cada estado, ¿no? Entonces, es algo que estuvimos compartiendo con los maestros el día lunes. Los invito a verlos ahí en Horizontes de Aprendizaje, cómo quedó la tabla. Y estuvimos jugando, ¿no? Con los números con respecto a eso. Y la verdad es que ya veremos más adelante, pero pues sí, no es nada alentador esta proyección, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando. Pero es ahí cuando toma, como bien dices tú, es ahí cuando toma sentido, cuando estamos solicitando el tema de las firmas para una exigencia ciudadana desde el magisterio, ¿no? Porque lanzamos una convocatoria en change.org para que los maestros se pudieran adherir a una petición a los legisladores aquí en San Luis Potosí, a los legisladores locales, en especial al diputado Roberto, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, pues para que abra la discusión del presupuesto en su momento y sobre todo
pues ver las posibilidades de ampliación o de ajuste que se pudieran hacer, para que más maestros pudieran tener acceso a su, incentivo de promoción horizontal, ¿no? Ahorita vamos a poner por aquí los datos de la dirección en change.org, pero los invitamos para que se sigan sumando. Hasta el corte del día de hoy teníamos 81, 82 firmas por ahí, pero pues si podemos sumar más y podemos compartir la transmisión para que a más maestros nos pueda llegar la información, se los vamos a agradecer muchísimo. Y dale, pues eso, ¿no? Sí, y recordarles que pues la educación somos todos, no nada más somos los docentes que estamos aquí laborando en las aulas o que estamos de pronto laborando detrás de los escritorios famosos, sino que la educación pues somos todos. Entonces también invitar a colegas, padres de familia y personal interesado, principalmente a lo mejor los estudiantes normalistas y de la universidad pedagógica, que son los que después van a llegar hacia este escenario en donde hoy estamos nosotros laborando. Y pues dando ya la presentación oficial a las actividades que vamos a realizar en esta charla, quisiera empezar con el tema de la evaluación escolar. Si ustedes recuerdan, la semana anterior estuvimos viendo cuáles eran algunos puntos importantes que se iban a tocar en el Consejo Técnico Escolar, y entre ellos iba y se resaltaba los aprendizajes que hoy se llaman fundamentales. En estos cursos remediales hemos hecho una serie de repasos de actividades y de contenidos que hacen que nuestros alumnos puedan apropiarse de manera más significativa de lo que deben ellos de aprender. Y con base en esas actividades y realizando una serie de requisitos, se nos informó hace unos días que las evaluaciones ya se tienen que estar cerrando para poder reportar. Entonces, ante ello queda la duda, realmente, ¿cuáles son los aprendizajes que estaremos evaluando? Quisiera yo iniciar esta discusión que hoy nos toca a Fer y a mí, el dialogar realmente cuál sería la utilidad de evaluar todo este proceso que hemos llevado a cabo a lo largo de ya casi 9, 10 semanas, en el que hemos estado repasando contenidos. Realmente, ¿qué utilidad le podríamos dar cuando se nos dijo, por ejemplo, que al finalizar el ciclo anterior, esta fase iba a dedicarse a poder verificar que nuestros alumnos hayan aprendido lo que tenían que haber adquirido anteriormente y que se iban a definir de manera clara las calificaciones que ya les habíamos dado antes? Y también para aquellos alumnos que no habían estado en comunicación, se les iba a poder realizar esa asignación pendiente. Esa es una característica. Las boletas anteriores salieron con guiones. En los espacios en donde no hubo calificación hay un guioncito. Entonces, realmente esta es una evaluación en la que vamos a verificar esas acciones o qué es lo que estamos trabajando. ¿Por qué lo comento? Porque al interior, por ejemplo, de mi escuela, estamos viendo que hay maestros que ya iniciamos con libros, otros todavía no. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Estaremos evaluando lo que ya vimos de los libros o todavía no? Entonces, allí vamos a estar enfocando la primera parte de esta conversación. Bien, ya por fin estamos aquí también en presencia de mi compañero Jesús, que pues ustedes saben, las diligencias de internet de repente se nos atoran, y aquí Jesús ya está con nosotros. No sé si ya estés listo para presentarte. Me da mucho gusto que ya te hayas integrado a la plática. Hola, no, pues siempre un gusto, ya los estaba escuchando desde que comenzamos, nada más que pues ya sabemos, a veces la tecnología es un poco inestable y no sabemos en qué momento podemos continuar o estamos pensando que nos están viendo o que los estamos viendo y al parecer pues no. Y me da mucho gusto volver a regresar con ustedes, es un placer siempre charlar de estos temas y sobre todo que son de un índole que nos agrada a todos los maestros y que nos apasiona en cierta forma la expresión como ahorita estos temas que vienen y más como lo que maneja ahorita Fernando y sobre todo esas firmas que es algo apasionante de seguir conquistando esa parte que pues sin querer pues a todos nos da un beneficio, ¿sí? Y a eso vamos también a hablar a dónde
queremos llegar, ¿no? Eso es un punto primordial, creo que es algo que voces nos pido ese índole de seguir esa acción de un cambio verdadero como docentes y que en verdad nuestras voces se deberían de escuchar y ¿por qué no? Estos son los momentos en los que nosotros podemos estar presentes, pero pues siempre siendo una unión entre los dos. Un gusto y esperemos estar conversando de una manera muy amena. Así es, sí, y realmente después de esta pequeña pausa que hicimos en actividades, es importante pues recordar que vamos a regresar a una fase intensiva en la que vamos a estar ahora sí viendo nuestras listas de cotejo, revisando los ejercicios, algunos estaremos diseñando baterías para exámenes y otros ya estamos diseñando directamente el examen que vamos a realizar. Entonces, vuelvo otra vez al punto central de esta primera ronda, que sería que ustedes me comenten cómo es que están percibiendo esta fase de evaluación del curso remedial y al respecto, ¿qué es lo que vamos a obtener de ello? ¿Qué es lo que vamos a remediar? Puesto que también estuvimos viendo resultados de evaluación diagnóstica en nuestros CTEs. Entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Realmente hay utilidad? Estaremos presentándonos entre una nueva extensión de calendario, porque hay que recordar que las indicaciones eran nada más son repasos, entonces a partir de ahorita vamos a empezar a ver los 5 bloques en algunos libros, los 3 bloques en algunos otros. Entonces, ¿de qué manera estaremos trabajando? Me gustaría empezar con Fernando. ¿Cómo percibes esta ola de evaluación de curso remedial? Sí, gracias, Nancy. ¿Qué podré decir? La verdad es que sí es como muy ambiguo todo lo que se está planteando, ¿no? Y como hemos estado pues en todo el último año, parece que no aprendemos, pero seguimos con muchos temas en la incertidumbre, ¿no? Como con la falta de definición. Incluso, recuerdo hasta que hicimos un programa, ¿no? Sobre evaluación. Y la gran pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos tratando de evaluar todo este proceso? ¿No? Y me parece que ahí hay lagunas muy interesantes que se podrían analizar, ¿no? Sin duda, a nivel micro, pues es algo fundamental. O sea, la verdad es que los maestros, no, creo que ahora están como rindiendo un informe oficial, si lo quieres ver así, de lo que necesitan evaluar, pero creo que todos aquellos maestros comprometidos, pues estuvieron evaluando durante todo el proceso, tratando de ajustarse a pues las necesidades de los estudiantes, las suyas propias, las necesidades de las familias. Entonces estuvieron haciendo como este ciclo de evaluación durante muchísimo tiempo, estuvieron ajustándose. Y ahí yo podría decir, bueno, ¿y qué aprendimos de todo ese proceso? ¿Cuáles fueron como los principales aprendizajes a raíz de un proceso de digitalización o de enseñar a distancia? ¿Qué podríamos decir como de las intenciones didácticas, la cuestión pedagógica? Es decir, ¿qué de nuestros colectivos que pudimos rescatar con respecto a eso, ¿no? Ahora bien, el tema de la evaluación en otro nivel institucional, pues refiere en lo personal, porque no he encontrado una referencia mucho más profunda desde la autoridad local, el para qué quiere las evaluaciones. Y se quedan en eso, ¿no? De que necesitan datos para enviar a la Secretaría de Educación y pues justificar que se está trabajando y se está avanzando en el tema de la presencialidad, que también es otro boleto que a mí no sé si me angustia, pero sí me provoca cierto escozor, ¿no? Escuchar a las autoridades dar el mandato, ¿no? Dar la obligatoriedad de regresar ya, o sea, en una fecha establecida, bla, 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 ¿no? Y eso podemos discutirlo, pero creo que el tema de las evaluaciones a nivel de la autoridad se queda otra vez ahí, muy superficial, ¿no? Y obviamente lo que yo he conversado con maestros, que no, la verdad es que no son muchos, pero pues todos coinciden en lo mismo. O sea, me estás pidiendo
evaluaciones sobre estudiantes que a lo mejor ni sé dónde están, ni sé qué pasó, no sé cuál es la relación entre lo que he entregado anteriormente a esto, no tengo no tengo comentarios acerca del trabajo desarrollado, no sé por dónde va la estrategia, no entiendo el para qué, ¿no? Evaluar ahora. Y si esto lo vemos como un continuo, la verdad es que los maestros siguen estando como actuando solos en sus escuelas, tratando de entender los fenómenos que están pasando, atravesando un proceso administrativo completamente, ¿no? Y eso yo creo que lejos de abonar, porque si la autoridad tuviera la estrategia clara, pues ya tuviera muchísimo más claridad en torno a los indicadores, en torno a como el proceso a seguir en el proceso de evaluación. Por ejemplo, hoy vamos a hacer este corte, pero para determinar ciertos indicadores que vamos a ir siguiendo a lo largo del siguiente ciclo, que esto va a ir unido al tema del regreso a la presencialidad de manera gradual, escalonada, segura, etcétera, etcétera. O sea, y eso la verdad es que no lo veo por ningún lado, no solo en San Luis, sino también en otros estados. Y yo creo que el tema de la evaluación ocupa más un espacio administrativo, de rendición de datos, de información, que pues alguien la está pidiendo, ¿no? Y es necesario tenerla pronto y tenerla lista, ¿no? Es así como yo lo veo, no sé ustedes qué, a lo mejor estoy equivocado, pero no sé ustedes cómo lo ven. Y sí es un tanto dudoso porque ¿cuántos de nosotros estamos realmente utilizando la caja de herramientas que la Secretaría destinó, en donde vienen actividades, en donde están las guías diseñadas por grado para acciones que debemos de realizar, y allí vienen los aprendizajes que deberíamos haber estado trabajando en este tiempo? ¿Cuántos docentes descargan cuadernillos de cursos remediales que se aplican en otros estados, que compran por las diferentes páginas en Facebook, en donde se ofrece la planeación, en donde se ofrece el examen, en donde realmente qué estás trabajando, lo que otras personas diseñan o lo que tú atiendes en tu grupo, lo que realmente se necesita? Y pues sí, en los consejos técnicos debieron haber dicho esas voces, lo que dice Jesús. Estamos hablando de lo que nos hace falta y realmente qué se está aplicando. Al menos en mi consejo, sí estuvimos viendo que hay grupos que no deben de seguir lo que está dictaminado en el programa al pie de la letra, porque tienen otras necesidades que atender que son mucho más básicas. Entonces, desde saber escribir su nombre cuando son alumnos, por ejemplo, de quinto grado, y que uno puede pensar, es que cómo va a suceder eso, pero existe. Entonces, realmente las escuelas que estamos haciendo como centros de colectivo, y qué atención estamos dando a nuestros alumnos, o volvimos a lo anterior, a seguir un programa y a irnos al dedillo poniendo, ya lo vi, este palomita, este tachita, y siento que también ahí hay que considerarlo. Jesús, ¿tú cómo percibes este momento de la vida escolar en la que vamos a tener que hacer ese primer corte que marca Fer? Y realmente cómo lo están llevando a cabo, por ejemplo, en tu escuela, o si nos gustas compartirlo de tu aula. Bueno, de esta forma, pues yo lo veo tan incierto, para empezar. Un poco incierto, pues precisamente concretos, no vamos a obtener resultados reales, lo mismo que ha pasado en el diagnóstico que hicimos al regreso. Mismo del diagnóstico que apenas se están analizando, siendo que ya pasó y ya tenía que haber efectuado un tipo de maduración esa evaluación. Entonces, creo que esta primera evaluación va a ser un poco incierta también. Tenemos muchos parches, viéndolo de una manera brutal o burda, de esa forma, un parche para los demás, cada uno conforme a como pudo, los docentes ha efectuado su libre cátedra, y creo que ha parchado esa parte, como siempre, del sistema, en la cual no tiene ese fragmento de maduración. Yo lo veo de esa forma. Cuando iniciamos el CETE en punto personal,
junto con el colectivo de otra compañera docente, lo que hicimos es fundamentalmente agarrar los aprendizajes fundamentales, pero todavía agarrar de los más fundamentales que nos pueden servir para la vida básica. De ahí agarramos un tríptico, en colectivo, para deducir nosotros como docentes qué es lo que le puede servir a mi alumno. Estoy hablando de una compañera que tiene muchos más años de servicio que yo, tiene más de 30 años de servicio, enfocada a en verdad el proceso, y mezclamos esa parte, ¿no? Mezclamos en preguntar como docentes el colectivo qué es lo que usted está viendo, compañera, y podemos efectuarlo para conjugarlo los dos. Y llegamos a una conclusión como docentes de los aprendizajes fundamentales que hemos visto tanto ella con sus años de servicio, tanto yo en este proceso que he llevado. Entonces, de eso que nos daban, pues como docentes todavía nosotros, pero nos dimos a la tarea extra. No era una tarea que se nos daba o se nos enfocaba, sino era un trabajo ya extra que estábamos enfocados a hacer. ¿Para qué? Para la mejora de nuestros alumnos. Obviamente este trabajo pues es un poco cargado, pero en sí lo que queremos y lo que maneja la mayoría de los planes es de que el alumno conozca lo básico, que se sepa enfrentar a la vida en sociedad. Y creo que de ese punto partimos, ya que no tenemos punto y meta clara a la cual nos quiere llevar la educación. Entonces, ¿qué hay que enseñarle como aprendizajes fundamentales? Pues lo que le va a servir al alumno para su vida diaria, su vida cotidiana. Yo creo que, como lo menciono, en esto vamos a tener un proceso muy diversificado en estas evaluaciones. En lo personal ya vamos a estar evaluando aprendizajes de algunos libros, ¿sí? Algunos iniciando y van a respetar este proceso de recuperación, que sin duda alguna, pues la mayoría que he conocido y que he platicado, han dicho, recuperación ha sido no en sí una recuperación, sino es llevarle al niño ya a tratar de meter todo el aprendizaje esperado que no logró consolidar en un ciclo anterior. ¿Por qué? Porque los tuvimos que pasar porque el sistema nos arrojó que no podríamos estar en este proceso de tener empatía con ellos y poderlos pasar de esa forma. Entonces, aquí vemos, como bien menciono, se puede ver muy burda mi contestación, decir un parche, ¿sí? Parchar esa parte en el niño, porque sí, o sea, es algo muy burdo que se puede estar diciendo, pero de esa manera yo pienso que va a haber algo muy diversificado, cada quien de los docentes, ya lo hemos visto, lo ha externado de una manera que como pudo lo estoy haciendo, a como mi criterio lo da, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos ese fundamento. Como bien decimos, a veces los docentes por más facilidad agarramos unos cuadernillos, nos enfocamos en algo más práctico. ¿Por qué? Porque el sistema nos hace llegar a esto, ¿sí? A esta parte de tenemos que sobrellevar, tenemos que entregar unos resultados que sean o no sean reales, se necesita tener un número, una cantidad para saber si avanzamos o no avanzamos, aunque no son números completamente reales. Y yo estoy en esa completamente enfoque, en ese pensamiento que creo que ahorita va a haber algo muy, muy diversificado en esta parte de estos aprendizajes fundamentales, ya que cada uno como compañeros docentes adquirió de la manera más clara o como la cual se le dio a entender para poder terminar con esto y dar por conocimiento o por completo que ya se vio. Entonces, en esa parte yo creo que concuerdo con eso y me quedaría con esta parte que sí va a haber algo de complicación. Y la complicación creo que no la vamos a ver ahorita, claramente. Podemos ahorita entregar un resultado y no la vamos a ver claramente ahorita. Sabemos que en las aulas lo vamos a estar viendo a mitad de ciclo o a final. Y ahí nos vamos a dar cuenta. O hasta el siguiente año vamos a decir, ¿saben qué? El alumno no se fue sin aprender ni el aprendizaje fundamental que tenía que ver en recuperación. No lo recuperó en el ciclo y no lo recuperó por completo y llega
autogrado sin poderlo recuperar o consolidar. Creo que estos resultados, como bien, no los vamos a ver en un momento de meses. Sabemos que un niño lleva un proceso de maduración, como toda una fruta, ¿sí? Entonces, ese proceso va a llevarse a conllevar a que claramente podemos dar un resultado, pero no sea el más efectivo y el más claro. Y como docentes, pues no me van a dejar mentir, nos vamos a dar cuenta casi a mitad o a finalizar si en verdad pudimos con esta forma. Pero para mi punto de vista, en lo personal, yo lo digo de forma personal, creo que va a haber algo de diversificación en este proceso, porque no, cada uno, creo yo, como los docentes, como pudimos y lo entendimos, pues lo tratamos de hacer de la forma más efectiva, pero sin duda alguna, pues también es complicado, pero pues quieren resultados, pues vamos a tener resultados, ¿no? Y es sorprendente cómo de pronto los maestros llegamos a quejarnos tanto de nuestro sistema y no lo conocemos. Y lo digo porque la caja de herramientas está ahí y decimos de dónde vamos a sacar las cosas. Ahí está el marco fundamental de los aprendizajes que debemos de rescatar. Vienen inclusive con los indicadores de cuál es el perfil de egreso que se espera trabajar, cuál es el que se debe de retomar de acuerdo a 2011, a 2017, todo está allí, pero como docentes no nos damos a la tarea de investigar. Lo comparto también porque mi director en Consejo Técnico nos preguntaba, ¿quién de ustedes ya exploró la página de la caja de herramientas que nos dio la Secretaría? Ninguno levantamos la mano porque realmente no estamos enterados de lo que hay allí. Y creo que también eso habla de nosotros, cómo los maestros estamos preparándonos para nuestros alumnos y que estamos tomando realmente en cuenta para que nuestros niños tengan ese aprendizaje, nuestros adolescentes, y creo que estamos dejándolo de lado por ignorancia. Ahorita somos nosotros los que ignoramos esa parte y existe, no sé desde qué fecha, pero ahí está. Sí, me parece que sí, Nancy. Sí, pero eso también es un indicador interesante. Digo, no es global ni mucho menos, ¿no? Pero lo que me dices pudiera estar relacionado, no lo sé, con que los maestros, muchos maestros dejamos el tema de la enseñanza a la experiencia. Es decir, como he venido enseñando, pues así, ¿no? O sea, lo que he venido haciendo hay que adaptarlo a este momento y pues a ver qué sale, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero yo entiendo que probablemente los primeros 6 meses, 7 meses que vivimos este tema de enseñanza a distancia, pues tiene valor, ¿no? Tiene mérito. Pero que después de un año sigamos apostándole a nuestra experiencia, tratando de adaptar el cómo enseñamos en marzo de 2020, ahora, pues la verdad sí es un tema que, pues, habría que revisarlo, ¿no? Habría que atenderlo. No sé qué piensen ustedes, pero es esa cuestión de no saber qué materiales hay, no solo en la secretaría, que claramente no es la panacea, pero que como bien dice, sería algo básico que deberíamos conocer, y que no lo sepamos, no lo hayamos explorado, pues también habla de una situación de los maestros, de algunos maestros, que valdría la pena, explorar, ¿no? Sí, precisamente porque hablamos de esa formación continua. Digamos, el maestro realmente no se debe de quedar con lo que ya sabe. Siempre debemos estar aprendiendo más y más y más. Y la secretaría, como no queriendo, el ciclo anterior nos estuvo preguntando muchas veces, ¿cómo te sientes? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Hubo 4 encuestas que nos mandaron para contestar. Y realmente a veces estamos tan, digamos, tan... ¿Cuál sería Y la de palabra eso ideal? y de esas encuestas, ¿qué derivó o qué? Pues en las mañaneras era donde daban a conocer los resultados y que salían otros maestros a decir, ¿de dónde salieron los datos? Pues de esas encuestas, porque la última fue la del mes de julio y decía encuesta versión 4.
donde yo, por ejemplo, no pude guardar las respuestas que iba asignando, pero se las mandábamos a los alumnos, a los padres, a los maestros, y debió haber un seguimiento, pero yo me enfoco no tanto al resultado de la encuesta, sino lo que te preguntaban a ti como docente y realmente qué reflexionabas a partir de ello. Sí, pero yo me refiero o sea, ¿qué les acercaron de manera diferenciada a través de las encuestas? Pues en sí, a nosotros todavía nada. Se supone que, bueno, yo quiero creer que la caja de herramientas se creó a partir de lo que allí se encontró, porque eso es un recurso nuevo. También no sé, no estoy segura si tiene un mes en función o un poco más. Sí, pero sí es importante que lo consideremos. Pues no sé, Manuel, ¿tú qué piensas? Pero sí, o no sé, maestros, ustedes que están viendo la transmisión, si nos pueden decir a raíz de esas encuestas, ¿qué les acercaron? ¿Qué tuvieron? ¿Algún taller virtual? ¿Alguna caja de herramientas extra? ¿Algún apoyo en cierto sentido? ¿Alguna estrategia para trabajar con los estudiantes? No sé, o sea, digo, si nos pueden decir, yo la verdad desconozco. Y sí deberíamos estar enterados para saber qué continuidad le damos a esto. Y lo menciono porque, pues a raíz de estos días también de pausa, pude entrar a diferentes sitios a ver qué estaba pasando con lo que se enseña, con lo que se da. Y pues dando cierre a esta ronda, yo diría que lo más importante es que cada maestro vaya haciendo esa reflexión, porque la reflexión en la práctica docente es muy importante. Realmente esa utilidad para estudiantes normalistas que nos están viendo, estudiantes de la pedagógica, de la ENESMAPO, el diario de observación y práctica es una herramienta que les va a dar a ustedes esa facilidad que nosotros ahora tenemos de entrar a un aula y percibir todo lo que está pasando sin que lo tengamos que sistematizar como tal, pero ya lo sabemos identificar gracias a esa herramienta, y dentro de esa herramienta va la reflexión. Yo recuerdo que llenábamos el diario y poníamos para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, y creo que eso es lo que quedaría aquí sobre la mesa para todos nosotros. Hay que reflexionar con los resultados que vayamos a obtener y hay que tomarlo en cuenta para seguir con nuestra práctica y no seguir cumpliendo un programa con la velocidad de es que ya tengo que ir en la lección 5, es que ya tengo que ir en la 20, ya tengo que ir en la 30, ¿tú en cuál vas? ¿Tú te vas quedando? Yo creo que también aquí cabe y es importante mencionar el para qué estoy educando a los niños que me toca, a los jóvenes que me toca en este momento y después de una pandemia, porque no es lo mismo que educar hace 2 años. Bien lo dijiste, Fer. O sea, no puedo estar yo educando como lo hacía en febrero del 2020, antes de que me dijeran que me retirara, y después de haber aprendido a hacerlo a distancia y regresar, como lo dijo Jesús, ya en repetidas ocasiones, a ser el mismo maestro que quiere dictar una clase y que los alumnos escuchen, reciban y que no respondan. Entonces, aquí cabe hacer ese momento y ese espacio para cada maestro que nos ve, nos escucha, el que realmente valoren qué van a hacer con esos resultados de su práctica docente, porque a fin de cuentas, ahora sí, no hay pretextos para decir, es que alguien le ayudó al alumno, es que alguien lo hizo por él, es que el alumno no está contestando, cuando lo estamos teniendo ahora sí más directo y ya no caben las excusas ni en casa ni en las escuelas. Ahorita sí ya tendríamos que trabajar como un equipo en el que vamos a ver qué pasa y cómo lo podemos remediar en lo que resta del ciclo escolar. Y bueno, creo que esta primera parte del programa es reflexiva y en esta segunda me llama mucho la atención el cómo desde el lunes en Horizontes de Aprendizaje estaban haciendo esta importante mención de ahora sí vamos a analizar esta otra parte de lo que le interesa a los maestros, lo que es el resultado de la lista de prelación. ¿Quiénes van a entrar y quiénes no van a entrar? Porque probablemente el presupuesto no sea suficiente. Y nos vamos a quedar de manos cruzadas, vamos a seguir diciendo, no, pues siempre se hace lo mismo, etcétera. O vamos ahora sí a movernos para poder exigir lo que para muchos es un derecho y lo que para otros es lo que tendría que ser, es un deber. Entonces,
Aquí, por ejemplo, tú, Fer, cuentas con la información de fuente directa. Me gustaría que nos la compartieras a Jesús y a mí, y que en esta parte de la discusión tú nos hagas a nosotros las preguntas o que tú dirijas esta charla, porque tienes más el espectro de lo que significa el presupuesto que se está dando y el que probablemente esté proyectado para que ahora sí esos más de 7,000 maestros que estamos en el estado, me parece que esa es la cantidad, podemos decir, bueno, puedo acceder, pero, y a mí me llamó la atención una de las premisas que dijiste el lunes, ¿en qué condiciones y cuántos? Todavía por ahí, yo sí tengo algunos comentarios que hacer, pero te dejo la batuta. Adelante, Fe. No, hombre, muchas gracias. Sí, pues rápidamente, si no pudieron estar con nosotros el lunes, que la verdad fue un comentario más emocional que racional, porque, pues sí, la verdad es que me parece que es una información valiosa. Aquí siempre me permito aclarar que esta es una proyección, que no son datos oficiales. ¿Cómo llegamos a estos números? ¿No? Creo que los voy a hacer más grande. Que eso siempre es importante, ¿no? ¿Cuál es el tema de origen? La verdad es que por lo que hemos estado conociendo desde Horizontes de Aprendizaje, con algunos compañeros en Sinaloa, en Jalisco, en Nuevo León y en Yucatán, que tenemos contacto con otras asociaciones civiles que pues están metidas en educación, es que la verdad es que las unidades del sistema, las UCICAM locales, ya deberían tener un estimado o ya deberían tener claridad sobre el presupuesto destinado para los maestros federales. Ojo, para los maestros federales. Y esto lo decimos porque, repito, con estos compañeros que ya tienen sus canales en YouTube, Alex Dube, Soy Docente, y Edgar Valladares, que también tiene un buen canal en YouTube, fueron los que dieron a conocer este dato, específicamente el dato de Durango, que aquí lo voy a hacer más grande, ¿no? En el estado de Durango, fíjense, un grupo de maestros, me parece que de una escuela, hicieron una solicitud de transparencia a la UCICAM local, de ahí de Durango, y preguntándoles específicamente eso, cuál era el presupuesto destinado para el incentivo de promoción horizontal para los maestros federales. Y en un documento oficial que está en manos de estos compañeros docentes, firmado por la autoridad UCICAM estatal, les menciona esta cantidad en respuesta a esa solicitud de transparencia. Les dice que el presupuesto para Durango, para maestros federales, es de 12,213,973 pesos. Entonces, con ese dato, pues estadísticamente ya podemos empezar a jugar para sacar, por simples reglas de tres, los porcentajes de participación de cada estado y obviamente pues los presupuestos, que pues, no tiene mayor ciencia, creo que no es necesario explicarlo, ¿no? Pero estos son como los estimados, ¿no? Que nosotros estuvimos trabajando el día domingo y ya lunes por la tarde, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues nosotros presentamos a los maestros como esta tabla, que ya también está circulando en otros grupos, como una proyección estadística de lo que podría corresponder. Si recuerdan en los criterios de asignación, para el incentivo de promoción horizontal, ahí nos marca que para maestros federales se va a realizar una bolsa única nacional. Y la bolsa única asciende a casi 520 millones de pesos para todo el país. Pudiéramos decir, wow, 500 millones de pesos, es muchísimo. Pues no, o sea, la verdad es que es muy poquito. ¿Y por qué digo esto? Por un dato muy concreto. Rastreando los presupuestos en temas de incentivos para el magisterio, en 2014 el presupuesto era de 500 millones en aquella comisión CEPCENTE,
¿no? Que se negoció, etcétera, etcétera, y se obtuvo el presupuesto, y está en el documento firmado por las partes, un presupuesto de 500 millones de pesos. Entonces, si hacemos el recorrido después de 7 años, pues el presupuesto para incentivos no ha aumentado de manera considerable. Específicamente podríamos decir 20 millones más, pero pues eso pues no alcanza ni para los 750 pesos que nos dieron, ¿no? Previamente. Pero esta bolsa nacional, y dicen los criterios, esta bolsa nacional se va a distribuir equitativamente dependiendo del número de participantes, funciones, etcétera, sostenimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si a Durango le corresponde esta cantidad con este número de participantes, ¿dónde está? ¿Dónde está? Con este número de participantes federales, pues ¿cuál es su porcentaje del total de participantes a nivel nacional? Pues encontramos que el porcentaje es de 2.35. Y entonces así estuvimos obteniendo o sacando todos los porcentajes por estado, ¿no? Y llegamos específicamente, si quieres lo voy a filtrar, al estado de San Luis, donde tenemos una participación de 9,939 maestros de corte federal. Obviamente el estado son menos, pero pues sí, o sea, son menos, pero también es menos dinero el que va a estar ahí, por obvias razones, ¿no? Y otro dato también para los maestros que nos escuchan, el tema del presupuesto, el armado, por así decirlo, el tema del presupuesto de egresos para San Luis Potosí tiene que ver con el 90% viene de la federación y el otro 10% solo es lo que se recauda aquí en el estado, o sea que prácticamente dependemos de lo que nos manden, ¿no? Entonces imagínense, hay 9,939 maestros. Del total, ¿cuál es el porcentaje que representa a nivel nacional? Pues representa el 4.39% del total nacional. En relación a eso, el presupuesto proyectado para San Luis Potosí para promoción horizontal, para el pago de promoción horizontal anual, sería cerca de 23 millones de pesos. ¡Guau! 23 millones de pesos es mucho dinero. No, la verdad que no. Y es aquí donde entra la gran pregunta, ¿no? Con ese dinero, ¿a cuántos maestros se les puede pagar? Y creo que aquí vale la pena hacer la aclaración, porque hasta donde tenemos entendido y hasta donde nos dan los datos, el presupuesto es anual, porque se está hablando del retroactivo a partir del 1 de septiembre de este año, que en teoría, pues debería ser de septiembre a diciembre lo que se pague. Yo no entendería la lógica de que este presupuesto a 2022 se quede en 2021. No tendría para mí una lógica presupuestal clara. Obviamente, ¿se puede jugar con eso? Sí. ¿Puede haber alternativas para que el Estado lo gaste de esa manera? Yo creo que sí, lo cual no soy economista experto, pero probablemente haya instrumentos para hacerlo. Y eso es algo de la nueva información que quiero decir. Si estos 23 millones se refiere únicamente al pago de retroactivo de septiembre a diciembre de 2021, pues la verdad está bien, o al menos un poquito más de lo estimado para el Estado, porque alcanzarías a más maestros que podrían acceder a ese presupuesto. Pero la pregunta es, ¿y de enero a diciembre de 2022, cuál va a ser la bolsa para pagarlo? Esa es mi lógica de pensamiento. Y si esto se está aprobando en un paquete económico para el siguiente año,
yo no le vería lógica si se gasta ahora. Más bien es para pagar de enero a diciembre. Y las personas que entren al incentivo, el retroactivo de septiembre a diciembre de 2021 lo tendrán que sacar de otro lado, específicamente del paquete de egresos 2021, no del 22. Pero bueno, eso es parte como de la especulación, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a esa situación, ¿no? Si algo no queda claro, por favor, díganme. Y ahora, la gran pregunta es, de estos 22 millones, que ese es el ejercicio que yo realicé en estos días, tratando de identificar como el salario base o el salario compactado, el concepto 07, que tiene un profesor o una maestra, en relación al incremento, en caso de acceder a este beneficio, a este incentivo, del 35%. Entonces, el primer ejercicio es pensando en un maestro o maestra que su concepto 07 es de 6,000 pesos al mes, ¿no? Si es de 6,000 pesos al mes, pues tendría un incremento del 35% a su salario, que correspondería a 2,100 pesos. Anualizado, esos 2,100 pesos a 12 meses, de enero a diciembre, sería de 25,200 pesos, más que le tienen que pagar a ese maestro por concepto de incentivo. Esos 25,000 saldrían de esta bolsa de casi 23 millones. Eso a un maestro, ¿no? Y este ejercicio, si pensáramos que todos los maestros tienen este salario, este nivel de salario, pues hablaríamos de que con esta bolsa alcanzaríamos a 905 maestros, ¿no? 905, o sea que pues ni el 10% de los participantes. Ojo, no estoy hablando por grupo, ahorita lo vamos a ver. Serían como el total de participantes de los 6 grupos, sumados los 6 grupos. Pero, como sabemos, pues los maestros, existen muchas variantes del salario compactado, y haciendo otro ejercicio de un profesor que gana 8,600 pesos al mes en su concepto 07, el incremento del 35% serían 3,010 pesos, y al año se tendrían que erogar 36,120 pesos de esta bolsa, ¿no? ¿Eso qué te dice? Pues que serían menos los beneficiados por el nivel de salario de ese profesor. Entonces, como ves, las combinaciones van a ser muchísimas, como tantos maestros haya. Y aquí es la gran pregunta, o sea, ¿quién va a acceder? ¿Bajo qué criterios va a acceder a este incentivo? Y a mí es cuando me hace sentido lo que la UCICAM está repitiendo desde hace tiempo. El tema del listado no significa que vas a recibir el incentivo. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para recibirlo? Y también tiene sentido lo que dicen. Bueno, si eres acreedor al incentivo, se te va a hacer una revisión posterior de toda tu documentación, algo que yo no entendía. Pero pues ya con esto, obviamente, pues cobra sentido, porque entonces las comisiones armadas para los beneficiarios, que son el gobierno federal, el gobierno estatal y el sindicato, que tienen un tercio de votación, podrían integrar a ese padrón, ¿no? Y ahí es cuando hay que estar pues muy atento a cómo se van a armar, a cómo van a corresponder a esta situación, porque si bien el sindicato probablemente diga, no, pues agarra a los maestros de menor salario, de menor concepto 07 y a todos dale, ¿no? De todos los grupos. ¿Sí me explico? O sea, no, ese sería un criterio muy específico que impactaría en unos, pero dejaría fuera a otros. Y la gran pregunta es, ¿por qué?
pues todo se reduciría a un tema de presupuesto. Y es ahí donde yo creo que va a ser también, pues, una decepción muy grande para muchos profesores que, yo entiendo que el mérito no lo es todo en la vida, pero la verdad es que hay maestros muy valiosos que, pues, quieren ver reflejado su esfuerzo y su mérito de alguna manera en el tema del salario. Y bajo unos criterios subjetivos, la verdad es que, pues, también va a causar escozor y va a causar decepción. Ojo, esto es una simple proyección, pero probablemente así suceda, ¿no? Y, bueno, no sé, ¿qué piensan hasta aquí? ¿Qué opinan de este ejercicio? Pues yo sí tengo ciertas ideas en mi mente, ¿sí? Por ejemplo, mira, la primera es hablar de que es una regularidad en cuanto al presupuesto, en cuanto a lo que se está ofertando. No digamos que va a haber un aumento muy próximo, es algo que en el intervalo que hemos visto de época, pues no se ha dado. Esa es la primera. Entonces, estamos en el entendido de que desde allí, pues no todos accedemos. En el segundo, me gustaría entonces pensar, ok, estamos hablando de un sueldo diferido, porque dices tú por grupos, pero todavía por grupos hay que ver qué categorías tienen, porque no es lo mismo un sueldo que tiene un supervisor de nivel A o un sueldo de un supervisor que se quedó en carrera magisterial en el nivel E. Y de allí todavía vamos a partir que hay que sacarle su 35%. ¿Y cuánto dinero le van a destinar a cada grupo? Entonces se reduce todavía más el foco de personas que pueden acceder, ¿no? Entonces, sí abre mucho el panorama a, no hablo de conformarnos, sino de entender cómo es que funciona la asignación de un incentivo y no estar tanto a la crítica de es que la UCICAM tiene la culpa de esto y del otro y de aquello cuando esto viene desde otro lugar, no nada más es un criterio que se haya dado en una convocatoria y que puede ser que yo no lo cumpla o que sí lo cumpla y son más factores. Entonces, en ese sentido, sí me quedo pensando en esa parte. En la siguiente, bueno, ya sé, ya hablé de mi sueldo no es igual al del supervisor, a lo mejor no lo alcanzo, no estoy en las categorías de carrera, a lo mejor no lo alcanzo. Yo creo que también aquí hay que entender otra parte. Este aumento va a venir grabado, ¿verdad? Por el ISR. Entonces, también ahí estamos hablando de que no va a ser un 35% de aumento, sino que vamos a estar hablando de que allí mismo se va a aplicar este impuesto sobre la renta y también que el docente no vaya creyendo que, por ejemplo, en esa proyección de 2100 van a ser los 2100 íntegros, sino que va a haber otra parte, como lo que pasó ahora con el pago de RZ. Muchos maestros estaban, es que ¿por qué no me lo pagaron completo? Cuando es un concepto que se graba, que está grabado por ISR y que muchos Claro. maestros dicen, ay, eso no pasaba antes. No, maestro, sí pasa, pero es que No, no sí. estás enterado. Entonces, ahí volvemos a lo que decía hace unos momentos, cómo a veces pecamos de ignorantes en algunas Sí, cosas que nos problematizan en otras y luego terminamos diciendo cosas que ni son y quedamos como que, entonces, ¿qué está pasando? Y creo que esos son mis tres aspectos interesantes que los docentes debemos tener claros. Mi sueldo no es igual al de mi compañero, entonces eso reduce el listado de los que entran y los que no. Luego, cuando sí es que me llega, va a venir grabado. Y la otra parte pues si no ha aumentado la bolsa para todos, entonces yo ya sé que no me va a llegar hasta el número del 4500 que somos, digamos, en primaria, no le van a dar a 2000 porque a lo mejor no se alcanza. Y más con estos números que, sí lo decías tú, trabajar con números es algo interesante y aquí se observa, aquí está claramente la muestra del asunto. sí, sí, sí. Te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Y hay una acotación, porque también es parte como de esta historia de los maestros en temas de gravamen. O sea, el gobierno no da paso sin guarache. O sea, no,
no es también me queda claro que es una cuestión también de recaudación, obviamente para todo lo que tienen que regalar, ¿no? Pero no sé si ustedes recuerdan cuando los conceptos, me parece que eran de carrera, no recuerdo el otro, se separaron del concepto 07. Y pues muchos maestros en su momento pelearon para que regresara, ¿no? Por temas de jubilación y todo este rollo. Pues sí, pero es ahí donde entra, porque va grabado. Si está por fuera, hay más posibilidades de que no sea así y obviamente te llega el concepto íntegro. Entonces hay que estar también atentos a esas cuestiones cuando tomamos decisiones a raíz de algo que creemos que no nos conviene, como bien dices. Entonces, no es que no nos convenga, es simplemente, a ver, hay que pensar para qué lo estamos requiriendo y en qué momento, ¿no? Y es ahí donde yo digo que los maestros deberían tener mayor libertad para poder definir ese tipo de cosas, ¿no? No sé, Manuel, si quieres agregar algo o vemos los grupos, la proyección por grupos. Y sí me suena interesante, porque básicamente todos los docentes desconocemos esta parte, y más los que somos nuevos y no tenemos mucho en el servicio, más que 7, 5 o 10 años se puede decir. Y en esta parte, a querer o no, los conceptos, como ahorita los mencionas, algunos los podemos conocer, ¿sí? ¿Por qué? Por gajes del oficio o algunos otros compañeros que nos han enfocado o dicho más abiertamente. Pero ya viendo esta parte y comprendiendo y escuchando, pues uno como docente analiza y dice, bueno, sí, sí es parte de este proceso, y el recurso sabemos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al sistema nos proyectan de que no, nunca hay dinero, ¿sí? Y somos dados a que te contagian esa parte, ¿no? De no ver más allá de ahorita como ahorita nos lo estás presentando, de esta parte. Entonces, también es como docente, es abrir esa parte, esa índole de maestros. Hay que enfocarnos también en lo que en verdad puede ser, ¿sí? Y es ahorita, o sea, en esta parte te lo menciono, es algo interesante. ¿Por qué? Porque nos das a conocer algo claro, ¿sí? Que nos das unos resultados, pues, tangibles, o sea, algo que es real y que lo vamos a vivir. O sea, es algo que debemos de estarnos empapando ahorita como maestros y ver qué podemos hacer para mejorarlo, no para seguirlo empeorando o seguir con la intención de cómo llegamos al sistema de no hay dinero o echarle la culpa a alguien necesariamente. ¿Por qué? Porque tú llegas y te contagias de eso. Entonces, ahorita creo y lo estoy viendo y lo estoy analizando y escuchándolos, y pues uno se pone a reflexionar y decir, bueno, hay que analizar esos puntos. ¿Por qué? Porque uno docente como va nuevo tiene que saber esos puntos y esas claridades sobre todo, ¿sí? Entonces, a mí me parece ahorita muy bien, y bueno, me espero a seguir viendo porque creo que sí, se me están haciendo varias preguntas ya en mi mente, que uno como maestro ya empieza a crearlas y decir, bueno, y esto otro, y como los niños, empezamos a conocer Sí, sí, algo y sí. hacer preguntas. ¿Por qué? Porque queremos analizar y reflexionar Sí, acerca de esto. sí, digo, ojalá, yo espero con todo mi corazón equivocarnos, o sea, que todos los que estamos haciendo este ejercicio en internet, en las redes sociales, ojalá el gobierno nos calle, ojalá el gobierno nos diga, estaban mal, porque en realidad es lo triple, ¿no? O sea, pues qué bueno, ¿no? Está padre. A mí la verdad lo que me angustia es que se crean expectativas muy altas desde hace 1 año, 2 años, y la verdad es que, pues, dan al traste. O sea, claramente el dinero, porque sí hay dinero, o sea, claramente el dinero está en otros lados, o sea, el dinero está en otras prioridades, ¿no? Y podrán decir: "No, es que la docencia es muy bonita y, pues, no necesitamos dinero", ¿no? O sea, lo que necesitamos es reconocimiento. Pues sí, pero el reconocimiento,
puede generarse desde muchas aristas, y claramente el tema del salario es una de ellas, y más habiendo un proceso en teoría transparente, y muy específico para poder acceder. Ahí me parece que ahí también es algo que debemos empezar a cuestionar y a increpar, no solo a la autoridad, sino también a un sindicato que pues ya también tuvimos un programa acerca de ello, ¿no? Bueno, y regresando pues rápidamente, el tema del ejercicio, haciéndolo por grupos, ¿no? Por el número de participantes en cada grupo, obteniendo como el número de participantes del grupo 1, de estos participantes del total de 9,000, ¿cuál es el porcentaje que correspondería, ¿no? para obtener un presupuesto de estos casi 23 millones? Entonces, haciendo ese ejercicio muy sencillo, pues al grupo 1 le corresponderían 4,697,000. Al grupo 2, que es casi el 50% de los participantes, aquí es primaria, no me equivoco, son casi 10,500,000. Al grupo 3, 510 participantes, 1,169,000 pesos. Al grupo 4, de 1,249 participantes, 2,865,000. Al grupo 5, 704,000 pesos. Y al grupo 6, 2,901,000 pesos. Y obviamente ya con esas cantidades podríamos hacer el ejercicio derivado de un concepto, ¿no? Ahora bien, si bien el tema del concepto podría establecerse como fijo, es decir, que haya una cantidad específica de salario inicial cuando van comenzando, pues también es otra posibilidad. Es decir, determinar los salarios que están inscritos en el manual, creo que lo tiene el sindicato también, de los salarios iniciales por plaza, por función, etcétera, etcétera. Ese también podría ser un interesante ejercicio, y si así lo van a tomar, pues estaría bien. Digo, al final, pues son más maestros los que podrían hacerse del incremento, pero eso también tendrían que ser claros, ¿no? El por qué hacerlo así. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo también tengo duda, estoy tratando de rastrear esa información, ¿no? Pero, pues así las cosas, compañeros. Esta es una proyección, esta es una cuestión, meramente estadística, a raíz de, pero eso sí hay que dejarlo claro, a raíz de un dato oficial, arrojado por la UCICAM local de Durango. Entonces, creo que está interesante que lo podamos tomar así, ¿no? Y más cuando haces el ejercicio del porcentaje de beneficiados por estado y te das cuenta de que en cualquiera de los 2 casos, o sea, todos te dan el mismo porcentaje. Y se cumple con el criterio del documento, ¿no? Que la bolsa se repartirá de manera equitativa entre todos los participantes de los 32 estados. Entonces, pues ahí está, o sea, sí da, estas cantidades sí arrojan un porcentaje, en un caso o en otro, totalmente equitativo, ¿no? Entonces, esto podría ser un indicio de que esto pudiera cumplirse, y yo espero que no sea así, ¿no? Yo espero que no sea así, pero pues es parte de lo que hay, ¿no? Pues así las cosas, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? No sé ustedes, bueno, yo sí. Cerraría con algo. Y yo creo que en conclusión de todo esto que acabamos de ver, de entender, principalmente porque a mí sí me gusta esto de ver la cuestión estadística, y pues en el posgrado se da mucho, lo revisa uno, lo analiza, y lo que me llama aquí la atención es esa parte de donde ya se distribuye equitativamente,
para que a todos les toque de acuerdo al porcentaje de participantes por grupo cierta cantidad, entender por qué es esa tardanza, por qué se está tardando tanto cada autoridad educativa local en emitir esas personas, esos nombres, porque pues sí, no es sencillo, y aparte pues por el listado de prelación hay que ir viendo cuánto gana ese maestro, y realmente ya viendo pues al 1 cuánto gana, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, pues ver realmente a cuántos les va a alcanzar pagarles. No porque no quiera, tal vez, sino porque ya no se puede. Entonces yo me quedaría con esa parte de entender ahora sí por qué es esa tardanza y por qué a veces somos tan impacientes los maestros con este tipo de resultados, y que lo hemos dialogado en estos programas que hemos tenido ya desde el mes de marzo, desde que iniciamos con Voces Docente, el analizar y por qué hace la UCICAM esto y por qué no hace aquello. Y ahorita como que hay un acercamiento más entendido de cuáles son algunas de esas dificultades entre esas variantes. Entonces, entender ahora sí el trabajo de estas personas que están a cargo de ir pues haciendo ese análisis de docente por docente, qué está pasando con cada uno y saber a cuántos les va a llegar a alcanzar esa parte de este beneficio. Sí, aquí veo que los maestros se están sumando a la transmisión. Pues tómenle captura, comenten con sus delegados sindicales, llévenselo a las autoridades si pueden, si conocen a alguien de la CG, pregúntele, si conoce a alguien de la UCICAM local, dígale que nos responda a la solicitud de información, etcétera, etcétera, ¿no? Y que nos digan, si no saben, pues que nos digan, ¿no? No sabemos. Pero si es que ya está la cantidad, pues que nos lo haga saber, ¿no? Maestros, coméntenos aquí en la caja de publicaciones, pues díganos, ¿no? Cómo ven este proceso, qué les parece esta proyección, y pues nada, ¿no? Ojalá nos equivoquemos. Pero, pues bueno, viéndolo de esa forma y como ya lo estás analizando y viendo tajantemente, pues es casi un hecho, algo real. A mí, o sea, lo que me llama igual la atención son esos porcentajes de beneficiarios, ¿sí? Ese porcentaje me deja a mí un poco, no sé cómo decirte, de una manera que, pues, vemos reflejado, pues, en sí una realidad con esa parte de beneficiados. O sea, pues no podemos decir un poco más allá porque en realidad ahí denota pues por completo, o sea, esa participación. Sabemos que se ve, o sea, la participación se ve clara de todos los docentes y los grupos, o sea, sobre todo, pero igual este proceso, pues quien los desconocíamos todavía, y ahorita lo vemos ya, pero en esta estadística, pues nos amplías esa parte de saber y conocer, y ya como docente empezar a identificar, bueno, es el porcentaje que le va a tocar a cada uno, puede ser del 9, de, del 6. Entonces ya dices tú, ok, maestro, ya estoy programado, ya sé lo que puede pasar, ya estoy entendiendo mucho mejor. Entonces, aquí ya solamente pasará que esperar una respuesta, pero pues unas respuestas a lo mejor ya más claras de nuestras autoridades, sí, enfocadas a lo que no nos dejen sin estar pensando, programando, porque un docente también empieza a crear y a fantasear muchísimas cosas. Entonces, aquí vamos a algo real, algo concreto, algo reflexivo. Esta estadística, pues yo la veo un poco idealizada. Esperemos tener sorpresas, que eso es lo que gustaría que pasara. Una sorpresa, ¿verdad? Después de esta estadística, una sorpresa que pueda llegar a pasar. Sí, pues ojalá, ojalá el Estado nos cierre la boca, diciéndonos que nos equivocamos, que estamos muy mal, porque eso significaría mayores oportunidades para los maestros. Digo, eso es parte primordial. Lo único que hacemos es una proyección de lo que nosotros encontramos
Y estamos en la búsqueda, ¿no? Como de los datos oficiales. Ojalá tengamos una respuesta de Luisicam aquí en San Luis Potosí pronto para poder tener mayor claridad en estos procesos, ¿no? Que pues deberían ser transparentes. Y si ya lo tienen, pues que lo digan. Sí, precisamente porque luego esa pérdida de datos es lo que genera esa controversia y que los maestros piensen que todo está amañado, que todo está fuera de lugar, cuando a veces no es así. Y es aquí en donde recae la importancia de que nos movamos. Yo lo mencionaba al inicio de tu participación, o sea, nos vamos a quedar estáticos como lo hemos estado por tantos años, de acuerdo a la línea temporal de lo que es un presupuesto y de lo que tanto se nos dice desde que estamos preparándonos en las normales, que lo que es el presupuesto educativo siempre está limitado y realmente, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Sí están preocupadas por fortalecer el sistema educativo o qué está sucediendo? Y más esa parte en donde quien a veces necesita esa revalorización es el docente y a veces muchos lo destinan en un mejor salario porque eso les da una mejor vida y les da un acceso a mejores oportunidades. Entonces, a lo mejor sí conviene que piensen y reflexionen esas personas que pueden determinar estos cambios en leyes, en presupuestos y demás, que vean a futuro, no nada más en el corto plazo, sino a largo plazo, qué tanto me conviene que mi docente frente a grupo esté en buenas condiciones. Y siempre lo hemos tenido en condiciones precarias. Entonces, es ahí donde recae esa importancia de que se sumen a esta iniciativa que ustedes, Horizontes de Aprendizaje, están promoviendo. El mejoramiento de las escuelas, el mejoramiento de las condiciones de un docente que está en esas escuelas para que esto sea un cambio, el cambio verdadero del que hablaba Jesús hace unos momentos. Y creo que eso también habría que tomarlo en cuenta. Y sí, no quedarnos estáticos y participar en donde podemos ejercer esa firma, esa voz, esa acción. Y bueno, haciendo una acotación a esto, y no sé si cabe intervenir, estamos hablando solamente de presupuestos federales, no estatales, y bueno, hoy lo vimos, están los maestros de telesecundaria haciendo su protesta porque ellos están a faltos de un pago. Entonces, imagínense ustedes qué puede pasar en fechas posteriores con esta asignación de un presupuesto para promoción horizontal de estos maestros y que no les llegara a pagar el Estado. Entonces, otra situación que se suma a estas Sí, reflexiones. sí. Es que ese es también un problema fiscal, porque como los recursos no están etiquetados, o sea, el gobierno estatal puede determinar que el dinero se use para otras cosas, ¿no? Legales o ilegales, o sea, una u otra. El problema es que ese dinero, yo estoy seguro que ya se gastó y ahora pues están viendo de dónde sacarlo. Y es algo también que quiero transmitirle a los compañeros maestros. O sea, hablar de dinero desde el Estado implica un montón de tramas que, híjole, para tratar de entenderlas, sí es sentarnos un ratito para ver cuáles son los brazos y cuáles son los tentáculos por donde viaja todo el tema del dinero. O sea, esa es una cuestión impresionante, ¿no? Entonces, porque a veces, y con toda la razón, yo lo justifico, ¿no? O sea, el tema de que estén batallando por un pago, para los maestros es muy fácil decir, es que pues nos tienen que pagar porque el dinero lo tienen. Pero la realidad es que no pudiera ser así. O sea, realmente pudiera no estar el dinero. Y el asunto es empezar a negociar y ahora con cambio de gobierno, pues más, porque tienen que sacar lana de algún lado, si es que no la hay, para poder cubrir esos montos que ya estaban asignados. Asignados en teoría, pero no existe el etiquetado oficial. Ese es un dinero que, pues, el Estado puede hacer cualquier tipo de cosas con ello. Pagar determinadas pensiones, destinarlo a una obra pública, pues, etcétera, 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 ¿no? Esa es una cuestión. Aquí faltarían como empezar a abogar por procesos muchísimo más específicos para el pago
de las nóminas, ¿no? Y transparencia, también hablamos mucho de ello. Es necesaria y es urgente en muchas dependencias de gobierno, incluso las escuelas mismas. Estamos sujetas a estos procesos. Muy bien, entonces, en ese sentido, ¿qué concluyen ustedes en esta ronda de plática, de charla? ¿Quién comienza? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Manuel? Dilo, suéltalo. Ay, no, pues está, como siempre lo he dicho, creo que ser maestro es súper complicado y más hablar en cuestión de educación y política es como un tabú que no sabía, cuando estaba estudiando para maestro no sabía en verdad a lo que me iba a enfrentar. Creo que en esta parte muy, muy complejo que viendo y analizando estas estadísticas, viendo la problemática que se tiene tanto en nuestra educación y que sabemos como docente las necesidades que tienen, pues no, de todos modos nos sentimos como que no avanzamos, con brazos a veces atados, con una mal revalorización a nosotros como docentes, infinidad de cosas que ahorita estamos viendo y que pues sin dudar alguna pues nos dejan mucho que decir. Créanme que yo nunca pensaba ser esta parte de un maestro y ver este proceso tan hermético, complicado y que día con día a veces digo, es que es, de veras es complicadísimo hacerlo. Bueno, a veces algunos lo podemos llevar muy fácil, pero algunas veces no. Y si queremos cambiar algo, pues debemos de empezar por nosotros mismos y ver la meta a la cual queremos llegar. Y ahorita lo vemos muy complicado. O sea, lo veo en esa cuestión que viendo estas estadísticas, analizando diferentes programas, viendo esta parte de los recursos estatales, recursos federales, decimos, bueno, pues qué pasa, ¿no? Y lo más triste es que a veces tenemos ya docentes que ya ejercen la política y que también igual queda una inestabilidad por completo que creo que también se olvidan de la educación. Y no sé qué pasa ese proceso, si la educación esté peleada obviamente con la política, pero sin duda alguna pues creo que como se mencionaba y creo que a veces unos teóricos de la antigüedad volvían a decir que a la educación era la primera que se le tenía que invertir para tener un buen gobierno. Era la principal parte de inversión para tener un buen futuro. Algunos países sabemos que primero invierten en su educación y posteriormente en lo demás. ¿Por qué? Porque si no se invierte en su educación, pues lamentablemente, pues no tenemos nada de qué decir. Si no priorizamos principalmente estos ciudadanos, estos maestros que queremos tener para un futuro, creo que como hemos dicho, nos hemos estancado en esta parte de que no hemos visionado hacia dónde vamos a ir. Entonces creo que nos falta esa visión y ver más allá de que México queremos en un futuro, ¿no? Eso creo que nos deja ya mucho que decir, pero viene de ahí, de esto mismo del recurso. Eso que es destinado hacia la educación, de aquí viene y por lo demás viene por cadena, ¿sí? De que estemos a veces en diferentes problemáticas. Y aquí, bueno, todos los docentes sabemos que si empezamos con educación, o los que no lo sabemos, lo volvemos a recordar, la educación es la primordial ante todo para tener un mejor país, para empezar a tener una mejora en todos los procesos. A veces la vemos la educación como un proceso solamente de que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y no le damos la importancia. Y esa es la importancia que ahorita hace falta. ¿Por qué? Porque
se debe priorizar de que tenga un buen recurso. Priorizando de ahí, creo que parte todo y de ahí tendríamos a lo mejor menos problemas como ciudadanos en esa parte. Esa parte ahí creo que empezamos todo. Yo lo veo con ese ejemplo a veces de otros países que priorizan su educación y son unas grandes potencias, o a lo mejor no organización dentro de su país, o sea, son algo que sin duda alguna son buenos gobernantes, tienen buenos investigadores, bueno, ¿para qué empezar? Tienen buenos de todas partes, tienen eso, pero principalmente porque priorizan la educación y bueno, de ahí creo que de ahí parte todo como docentes. Nosotros siempre debemos de estar conscientes de eso, pero pues a veces nos dejamos llevar por las mareas, por diferentes procesos, por diferentes cosas que influyen alrededor, que bueno, no deben de influir porque pues nuestra meta es mejorar la educación y eso es ahorita priorizarlo, ¿no? Priorizar y ayudar al compañero, ayudar a esta parte de, de juntar, ¿sí? De, como bien decimos, unas voces docentes en acción, pero en verdad que estemos en acción, que no estemos estáticos sin hacer nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos varios años haciendo nada en este proceso de educación. Entonces eso es lo que nos hace falta. Yo me quedo con eso, en esa parte de que reconozcamos que es importante priorizar la educación para tener un mejor país. Yo me quedo con esa parte y no, y lo han dicho varios catedráticos repetidas veces, pero a veces no nos cae esa camiseta. Yo me quedo con esa parte. muy bien dicho Jesús. Coincido con tu discurso y con tus ideas. La educación es la base de pues, cualquier país. Fer, ¿qué concluyes en esta ronda de participación? Híjole, como distintas cosas. No, yo la verdad es que a raíz de que he aprendido estos entramados desde la autoridad y desde terreno, o sea, como esta dualidad que muchas veces es complicada, yo la verdad es que sigo sin entender esta lógica de descentralizar todo. Yo la verdad es que entiendo los procesos y por qué son así, sobre todo este tema de incentivos, pero me parece que la autoridad bien puede ser mucho más franca en esos conceptos, ¿no? Creo que las autoridades ahora en turno deberían ser mucho más competentes, mucho más profesionales, en respetar todo el proceso que están, que están implementando, ¿no? Entiendo el tema de pero pues la verdad es que me parece hola, hola. Perdón, creo que se perdió la momento. Perdón, ya yo creo que es necesario este, de Estado invierta creo que hemos
empezar la participar desde la sociedad a través de financiando la educación, pues yo creo que deberíamos exigir que se haya hacia la demanda. Es decir, debe de estar tomar mejores decisiones que yo en temas educativos. Obviamente eso tiene que ver con, pero creo que aquellos padres tengan la oportunidad de decidir dónde mandar sus hijos a cuento. Y si el Estado le otorga el financiamiento para asistir, la familia tomará eso. Las escuelas tienen eso específico, claro, como supuesto, el cual puede utilizar para las mejores de manera y no estar esperando recursos externos. Obviamente eso también va a servir para generar una fuerza al interior de poder establecer determinados bonos que aquellos maestros con mejores rendimientos, con mejores desarrollo de aprendizajes, cómo puedan acceder, ¿no? Con reglas específicas. Y entonces vas generando una comunidad mucho más activa, donde el dinero pues está fluyendo y no necesariamente en lo de los tomando decisiones, ¿no? Discusión hacia el futuro, parece importante empezarla a dar, todo, pero bien estos temas de eh, de la pared claro, no cumple con las expectativas. Otra vez de lo que estamos pensando. Que atento, pues, resulte si cambiar, pues, podemos emitir recomendaciones al respecto. Y maestros, si pueden exigirle a sus, pueden, alguien, alguien cuestión porque Al final escuché un poquito de estamos interferencia. de regreso. Sé que Sí. Pero sí hago eco a tu llamado hacia los docentes para que se acerquen a sus representantes, a sus delegados, hola. a sus para que se acerquen a sus delegados docentes, para sus compañeros representantes sindicales o igual de manera personal, ustedes acudan a las dependencias que deben acudir para que siempre estén informados de lo que deben estar pues en conocimiento, para que también no caigamos en esas sombras de ignorancia o en esas sombras en las que a veces omitimos información importante. Sí, Fer, hacemos eco a ese llamado y nuevamente pues los invitamos para que se unan a participar en esta iniciativa que Horizontes de Aprendizaje está promoviendo para que las autoridades locales, los diputados, estén enterados de lo que como docentes necesitamos y que pues hagan un llamado hacia el foco de atención que corresponde el sistema educativo en nuestro estado. Muy bien, compañeros, pues nuevamente un gusto el haber estado con ustedes, el haber compartido este espacio, el haber analizado estos datos cuantitativos que tenemos aquí. Recordarles a todos los que nos observan que
Tenemos un archivo de grabaciones en el que si te perdiste algún programa de Voces Docentes en Acción segunda temporada, puedes localizarlo en YouTube o en las páginas de Horizontes de Aprendizaje o nuestros perfiles personales para que puedas volver a dar un vistazo, o si estás llegando aquí por primera vez, te suscribas a esta página, estés al pendiente de los llamados para estas publicaciones que de pronto hacemos y que te sumes a esta discusión, reflexión y conversación acerca de los temas que nos interesan. Nosotros somos Voces Docentes en Acción y somos un espacio en donde damos esa voz pública a la opinión de los maestros. Mi nombre es Nancy Quintero Palomo. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de un programa que estoy segura de que les llamará la atención y que por ahí tendremos un invitado especial que estará aquí en esta mesa para dialogar acerca de otras cuestiones que estaremos llevando hasta sus pantallas próximamente. Entonces, muchas gracias Fernando, muchas gracias Jesús por haber estado aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana nuevamente en Voces Docentes en Acción.